El recuerdo no llegaba como una imagen nítida, sino como una descarga fantasma, un eco de alto voltaje que aún recorría su sistema nervioso en momentos de silencio. El olor a ozono y a metal quemado era lo primero, un aroma antinatural que se había pegado a sus fosas nasales para siempre, seguido por la sensación de que cada músculo de su cuerpo se contraía en una sola y agónica convulsión, arrancándola del control de su propia voluntad. Ana Morales no recordaba el dolor exacto, pues el cuerpo tiene la misericordia de borrar lo insoportable, pero sí recordaba la absoluta impotencia, la humillación de ser un títere de la electricidad, danzando una grotesca coreografía sobre el húmedo césped de la acera, y sobre todo, recordaba el sonido, no el zumbido de los 1000 voltios que la atravesaban, ni el chasquido de su cuerpo al golpear el suelo. Recordaba el grito de su hija, Sofía, un grito agudo, desgarrador, que cortaba el aire de la tarde y se clavaba en su conciencia con más fuerza que cualquier corriente eléctrica. Era el sonido de un universo infantil rompiéndose en 1000 pedazos. En ese instante suspendido, mientras su visión se convertía en un túnel de luz blanca y estática, lo único que su mente logró registrar fue el rostro de su pequeña de 8 años, con los ojos desorbitados por un terror que ningún niño debería conocer, una mano a medio camino de su boca, como si intentara contener el alarido que ya había escapado. El mundo la veía como una mujer, una madre, una latina más en un barrio obrero. Pero en ese momento, tirada en el suelo junto a una caja de distribución eléctrica municipal, que brillaba con una indiferencia mortal, ella no era nada de eso. Era un fallo del sistema, una estadística en potencia, un cuerpo convulso cuyo único testigo era una niña aterrorizada. La resiliencia que le habían enseñado en el entrenamiento, la disciplina forjada en el desierto y en barracones impersonales, se había disuelto en un instante, dejándola reducida a la materia más básica, carne y hueso, sometidos a una fuerza que no podía combatir. El apagón en su cerebro fue casi un alivio, una huida de la cara de su hija, pero la imagen ya estaba grabada, quemada en su memoria con la misma brutalidad con la que la corriente había marcado su piel. Era la herida que no se veía, la que los médicos no podían suturar ni los abogados cuantificar. Era el verdadero daño, la silenciosa detonación que seguiría haciendo eco mucho después de que el zumbido eléctrico se hubiera desvanecido. El despertar fue una sinfonía de pitidos monótonos y el tacto áspero de sábanas industriales. El hospital olía a antiséptico y a miedo contenido, un aroma que Ana conocía bien, aunque desde el otro lado de la cama. La primera cara que vio fue la de su hermana, con los ojos hinchados y un alivio tan profundo que parecía doloroso. Sofía no estaba allí. La habían dejado con unos vecinos para protegerla de la estéril crudeza del entorno hospitalario. Las primeras conversaciones fueron un borrón de jerga médica y preguntas condescendientes. 2 agentes de la policía local, un hombre mayor con el rostro permanentemente cansado y una mujer más joven que tecleaba en una tableta con una eficiencia impersonal, tomaron su declaración. Sus preguntas eran un formulario andante, diseñadas para cerrar un expediente, no para encontrar una verdad. ¿Estaba usted distraída, señora Morales? ¿Caminaba por la zona designada para peatones? ¿Había consumido alguna sustancia? Ana, con la voz rasposa y el cuerpo dolido, respondió con la precisión de un soldado. No, no estaba distraída. Sí, estaba en la acera pública. No, no había consumido nada. Describió la caja de registro, el panel mal cerrado, los cables expuestos que parecían haber sido roídos por el tiempo y la negligencia. El agente mayor asintió con la cabeza, una expresión de vaga simpatía en su rostro, mientras la agente joven anotaba: contacto accidental con infraestructura urbana. Cerrado. Simple, sin culpables. Días después, ya en casa, llegó la primera comunicación de Enercorp, la compañía eléctrica municipal. No fue una llamada, sino una carta. Papel grueso, membrete elegante, un texto lleno de frases corporativas como «Lamentamos profundamente el incidente»
y nuestros pensamientos están con usted y su familia. Una semana más tarde, sonó el teléfono. Una voz suave, casi melosa, de un representante de relaciones con la comunidad, le ofreció sus condolencias y, en un tono que pretendía ser generoso, una compensación de $5,000 para cubrir cualquier gasto imprevisto y un formulario de acuerdo de confidencialidad que la obligaría a guardar silencio para siempre. Ana sintió una oleada de ira fría, una rabia tan pura y controlada que la sorprendió a sí misma. No era el dinero, una cifra insultantemente baja que no cubriría ni la mitad de la factura del hospital. Era la presunción de que ella era ignorante, de que se asustaría, de que su silencio y su dignidad tenían un precio tan barato. Vieron a una madre soltera, una hispana con un apellido común, y asumieron que estaría agradecida por las migajas. No vieron a la mujer que había aprendido a desmontar y volver a montar un rifle M4 en la oscuridad, que había corrido kilómetros bajo un sol abrasador con 50 libras de equipo a la espalda, que había jurado defender una constitución que ahora parecía proteger a las corporaciones negligentes por encima de sus ciudadanos. Colgó el teléfono sin decir una palabra. El silencio era su única arma en ese momento. Se quedó mirando la cicatriz irregular en su antebrazo, un mapa geográfico de la negligencia, y supo que esto no era un accidente que se resolvería con un cheque. Era una batalla, y a ella le habían enseñado a luchar. La primera reunión fue en su territorio, una sala de conferencias en el piso 30 de un rascacielos de cristal y acero que apuñalaba el cielo. El aire olía a cuero caro y a poder. El abogado de EnerCorp, un hombre llamado Arthur Davis, la recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Vestía un traje a medida que probablemente costaba más de lo que Ana ganaba en un mes, y su apretón de manos fue breve y seco, un mero formalismo. Junto a Ana estaba su abogado de oficio, un joven bien intencionado pero visiblemente intimidado por el entorno, cuyos papeles temblaban ligeramente en sus manos. Davis comenzó la conversación con una falsa camaradería, preguntando por su recuperación y por el bienestar de su hija, pero sus palabras eran huecas, un guión recitado para sentar las bases de su estrategia. Luego, con un cambio sutil en el tono, pasó a la ofensiva. «Señora Morales», dijo inclinándose hacia adelante, «EnerCorp, por supuesto, lamenta su percance. Sin embargo, nuestros registros preliminares, y créame que son exhaustivos, no muestran fallos reportados en la unidad de distribución de su calle en los últimos 10 años. La infraestructura, como comprenderá, está expuesta a los elementos, al vandalismo, a muchas variables incontrolables. La implicación era clara. La culpa no era de ellos, sino del azar, o quizás de ella. Ana permaneció en silencio, observándolo. Estudió la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba pulida, la manera en que su mirada se desviaba hacia su propio abogado con una pizca de desdén, la confianza inquebrantable de un hombre que nunca había perdido una batalla como esta. Él no la veía como a una adversaria, la veía como un problema administrativo, un número en un expediente que debía ser gestionado con la mínima exposición financiera. «Hemos revisado el informe policial», continuó Davis, abriendo una carpeta de cuero. «Dice contacto accidental. La policía no encontró evidencia de negligencia. Son profesionales, señora Morales. Su trabajo es determinar estos hechos». Cada palabra era una pequeña daga, diseñada para desinflar su resolución, para hacerla sentir pequeña e irracional. Su propio abogado intentó interponerse, citando un vago precedente legal, pero Davis lo silenció con un gesto de la mano, como si espantara a una mosca. «Entendemos que ha pasado por una experiencia traumática», concluyó, su voz ahora teñida de una falsa compasión que era más insultante que su arrogancia. «Y por eso, EnerCorp, en un gesto de buena voluntad y sin admitir ninguna responsabilidad, está dispuesto a aumentar su oferta inicial, pero debe entender que esta oferta es final. Un litigio sería largo, costoso y,
Francamente, muy estresante para usted y para su hija. La amenaza estaba velada, pero presente. La miró directamente, esperando ver la duda, el miedo, la aceptación. Pero en los ojos de Ana no encontró nada de eso. Encontró una calma gélida, una quietud que lo desconcertó por un instante. Ella no era solo una víctima, era un observador, un analista, y en esa sala estaba recopilando inteligencia sobre su enemigo. El regreso a su pequeño apartamento fue como cruzar a otra dimensión, lejos de las alturas corporativas y de vuelta a la realidad tangible de su lucha. La casa, que antes era su santuario, ahora estaba llena de fantasmas. Una luz que parpadeaba en el pasillo la hacía sobresaltar. El zumbido del refrigerador a veces sonaba demasiado como el preludio de una descarga. Su cuerpo, aunque sanaba, la traicionaba con pequeños espasmos y un dolor sordo en los días húmedos. Pero la herida más profunda era la que veía en Sofía. Su hija había desarrollado un miedo a los aparatos eléctricos. No quería ver la televisión. Se ponía nerviosa si Ana enchufaba la aspiradora. Por la noche, a veces se despertaba llorando por pesadillas que no podía o no quería describir. El psicólogo infantil había dicho que era un trastorno de estrés postraumático, una etiqueta clínica para un dolor que Ana sentía como una culpa personal. Esa culpa se convirtió en combustible. La disciplina militar, inútil en la sala de conferencias de Davis, se convirtió en su mayor activo en la soledad de su hogar. Mientras Sofía dormía, Ana se transformaba en la investigadora que el sistema se negaba a hacer. Con una determinación metódica, comenzó su propia campaña. Volvió al lugar del incidente, no con miedo, sino con una cámara de alta resolución. Fotografió la caja de registro desde todos los ángulos posibles. El metal oxidado, el panel deformado que no encajaba bien, las marcas de quemaduras en el césped circundante que la lluvia aún no había borrado del todo. Luego, expandió su búsqueda. Pasó horas en la biblioteca pública, usando sus computadoras para acceder a los registros municipales en línea, buscando quejas sobre el mantenimiento de Enercorp en su distrito. Aprendió a navegar por bases de datos torpes y sitios web anticuados, su frustración superada por la tenacidad. Habló con sus vecinos, uno por uno. Al principio, se mostraron reacios, temerosos de enfrentarse a la poderosa compañía municipal. Pero la calma y la seriedad de Ana los convenció. Una anciana, la señora Rodríguez, recordó haber llamado a Enercorp hacía 6 meses para reportar chispas en esa misma caja durante una tormenta. Un joven que vivía al otro lado de la calle admitió haber visto a técnicos de la compañía trabajar en la caja un año antes, pero se fueron después de solo 10 minutos. Parecían tener prisa. Ana lo anotó todo en un cuaderno, con fechas, horas y detalles, como si estuviera preparando un informe de misión. Cada dato era una munición, cada testimonio, un pequeño avance en territorio enemigo. El mundo la había etiquetado como víctima. Arthur Davis la veía como una molestia. Pero en el silencio de esas noches, bajo la luz de una única lámpara, Ana Morales se estaba redefiniendo a sí misma. No era una víctima, era una sargento preparando el campo de batalla. La deposición se llevó a cabo en una habitación sin ventanas, tan impersonal y opresiva como la anterior, pero esta vez el aire estaba cargado con la formalidad de un procedimiento legal. Un taquígrafo judicial se sentó en una esquina, con los dedos preparados sobre su máquina, listo para convertir el trauma de Ana en una transcripción fría e imparcial. Arthur Davis estaba en su elemento. Ya no había falsas sonrisas ni compasión fingida. Su rostro era una máscara de profesionalismo depredador. Su objetivo era simple: desmantelar la credibilidad de Ana, pieza por pieza, hasta que su historia pareciera la confabulación de una mujer inestable y oportunista. Comenzó de forma suave, con preguntas sobre su vida, su trabajo, su historial médico, construyendo un perfil que luego podría torcer a su antojo. Luego, las preguntas se volvieron más incisivas. ¿No es cierto, señora Morales, que ese día estaba discutiendo por teléfono con su hermana justo antes del incidente? ¿No podría haber estado distraída?
Ana negó con la cabeza, su calma exterior ocultando la tormenta que se desataba en su interior. No estaba discutiendo, y no estaba distraída. Davis sonrió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y su hija, Sofía? ¿Le permite jugar cerca de la calle sin supervisión? Los niños pueden ser impredecibles, ¿no es así? Tal vez usted se apresuró a apartarla de la caja y fue entonces cuando tropezó. Estaba pintando un cuadro de negligencia materna, una táctica tan cruel como efectiva. El abogado de Ana, visiblemente nervioso, objetó débilmente. Objeción. Su señoría, quiero decir, señor Davis, eso es especulativo. Davis lo ignoró. Se centró en las lagunas de la memoria de Ana, los segundos que la descarga eléctrica le había robado. ¿Dice que no recuerda el momento exacto del contacto? ¿Cómo puede estar tan segura de que el panel estaba abierto si su memoria de ese preciso instante es, en sus propias palabras, un borrón? La lógica era perversa. Usaba su propio trauma en su contra. La habitación parecía encogerse. El zumbido de las luces fluorescentes se sentía como una burla. Ana miró a su abogado, buscando apoyo, pero él solo podía ofrecerle una mirada de impotencia. Davis entonces jugó su carta más baja. ¿Es usted ciudadana estadounidense, señora Morales? La pregunta colgó en el aire, venenosa e irrelevante. Objeción. ¿Qué tiene que ver eso?, balbuceó su abogado. Davis se encogió de hombros. Solo estoy estableciendo un historial completo. El mensaje era claro, y estaba dirigido a cualquiera que leyera esa transcripción en el futuro. Ella era una otra, quizás no del todo confiable. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaban profanando no solo su experiencia, sino su identidad, su carácter, su amor por su hija. La ira que había sido su combustible ahora amenazaba con consumirla, con hacerla gritar, llorar, rendirse. Sintió el peso de todo el sistema sobre sus hombros, un sistema que no estaba diseñado para escucharla, sino para silenciarla. Por un momento, solo por un momento, consideró la oferta de Davis. Quizás era mejor tomar el dinero y desaparecer, lamer sus heridas en privado. La lucha parecía imposible. Una batalla solitaria contra un gigante invencible. La mirada de triunfo en los ojos de Davis le dijo que él sabía que ella estaba llegando a ese punto de quiebre. Estaba ganando. Esa noche, la derrota se sentía como un manto pesado y frío. El apartamento estaba en silencio, a excepción de la respiración suave de Sofía desde su habitación. Ana se sentó en la oscuridad de la sala, la transcripción de la deposición sobre la mesa de café. Cada palabra una pequeña herida fresca. Las insinuaciones de Davis resonaban en su cabeza, erosionando su confianza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si su memoria le fallaba? ¿Y si, de alguna manera, todo había sido culpa suya? Se levantó y caminó sin rumbo por el pequeño espacio, sintiéndose atrapada. Abrió un armario para buscar una manta, y sus dedos rozaron una caja de madera que no había abierto en años. La sacó y la puso sobre la mesa. Dentro, cuidadosamente envueltos en fieltro, estaban los recuerdos de otra vida, la vida de la sargento Morales. Estaba su medalla de buena conducta, su medalla por servicio en la defensa nacional, las insignias de su unidad. Levantó una de ellas, una pieza de metal frío y sólido. Sintió su peso familiar en la palma de su mano. Recordó el día en que se la concedieron, el sol del desierto, el sentido de propósito, el orgullo no por el combate, sino por el servicio, por ser parte de algo más grande que ella misma. Recordó el juramento que había prestado, no a un hombre ni a un partido, sino a una idea, a una constitución que prometía justicia. Y entonces, como un interruptor que se acciona en una habitación oscura, una idea la golpeó con la fuerza de una revelación. Una idea tan fundamental que se preguntó cómo no la había visto antes. Arthur Davis, Enercorp, el sistema legal local, todos la veían como la señora Morales, una civil, una madre soltera, una hispana. Habían construido toda su estrategia sobre esa identidad, la identidad de una persona marginada,
y fácilmente descartable. Pero estaban equivocados. El día del incidente, ella no solo era la señora Morales, era la sargento Ana Morales, del Ejército de los Estados Unidos en servicio activo. La lesión no le había ocurrido a una ciudadana cualquiera, le había ocurrido a un soldado, a un activo del gobierno federal. Esta comprensión lo cambió todo. No era solo un caso civil local. Era un asunto que afectaba la preparación y el bienestar de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La negligencia de EnerCorp no solo la había dañado a ella, había dañado, en una escala diminuta pero simbólicamente potente, la capacidad de defensa de la nación. Una nueva energía la recorrió, desplazando la desesperación. Se levantó y fue a su computadora. Ya no buscaba quejas de consumidores, buscaba el manual de asistencia legal del ejército. Buscaba el número de la oficina del cuerpo del juez abogado general, el JAG. Un susurro nació en su mente, una orden clara y concisa que cortó a través de toda la confusión y el miedo. No era una sugerencia, era un imperativo. Llama al Pentágono. No era una llamada literal a la central de defensa, sino una decisión estratégica. Era el momento de cambiar el campo de batalla, de llevar la guerra a un terreno donde sus enemigos no tenían el control. La atmósfera de la siguiente reunión era radicalmente diferente. Se celebró en una sala neutral, en un edificio de oficinas gubernamentales anodino, despojado del lujo intimidante de la sede de EnerCorp. Arthur Davis llegó con la misma confianza arrogante, flanqueado por dos asociados más jóvenes que llevaban maletines abultados. Asumió que Ana había venido a rendirse, pero Ana no estaba sola. A su lado se sentaba una mujer con un traje de servicio impecable del ejército, con el pelo recogido en un moño severo y una mirada que no revelaba absolutamente nada. En la solapa de su chaqueta, una insignia de roble indicaba su rango. Era la capitana Eva Rostova, del cuerpo del juez abogado general. No se presentó con una sonrisa ni con un apretón de manos. Simplemente asintió cuando Davis entró. Un gesto tan mínimo que era casi un desaire. Davis, desconcertado por un momento, intentó recuperar la iniciativa. Señorita Morales, me alegro de que haya reconsiderado nuestra generosa oferta. Capitana, dijo, entrecerrando los ojos para leer la placa con su nombre. No estoy seguro de por qué el ejército tiene interés en un asunto civil menor. La capitana Rostova no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se alargara, un vacío incómodo que Davis no supo cómo llenar. Luego habló, y su voz era tan precisa y desprovista de emoción como un bisturí. Señor Davis, usted está operando bajo una premisa incorrecta. Esto ya no es un asunto civil menor. Esto concierne a la lesión de un suboficial del Ejército de los Estados Unidos en servicio activo, debido a una posible negligencia grave por parte de un contratista de servicios públicos que opera en una zona con personal federal. Davis parpadeó. Una pequeña arruga de incertidumbre apareció en su frente. La sargento Morales, continuó Rostova, enfatizando el rango, es considerada un activo federal. Su estado de salud y su capacidad para cumplir con sus deberes son de interés directo para el Departamento de Defensa. La negligencia que causa una lesión a dicho personal no es simplemente un agravio. Es un problema de seguridad y preparación. Los asociados de Davis intercambiaron miradas nerviosas. El guión había cambiado por completo. Ya no estaban intimidando a una civil desamparada. Estaban siendo cuestionados por una representante del ejército más poderoso del mundo. Rostova abrió su propio maletín y sacó un único archivo delgado. Hemos revisado su deposición de la sargento Morales, dijo, su tono gélido. Sus preguntas sobre su estatus migratorio y su idoneidad como madre no solo son irrelevantes y ofensivas, sino que demuestran una estrategia diseñada para intimidar a un miembro de las Fuerzas Armadas. Eso, señor Davis, es algo que mis superiores observan con extremo desagrado. Por primera vez, la máscara de confianza de Arthur Davis se resquebrajó. La palidez se extendió por su rostro. El poder en la sala se había invertido de forma tan repentina y total que el aire parecía vibrar.
Ana observó la escena en silencio. No sentía euforia, sino una tranquila y sombría validación. Ya no estaba sola. El sistema que había jurado servir ahora estaba allí para servirla a ella. La segunda deposición fue una formalidad, pero una con un propósito completamente nuevo. No se trataba de obtener información, sino de establecer un nuevo récord, una nueva verdad. Ana entró en la sala, esta vez con el uniforme de gala del ejército. No era una estrategia de su abogada, fue su propia decisión. El uniforme no era un disfraz, era su piel, la manifestación externa de la identidad que había reclamado. Se sentó en la misma silla que antes, pero se sentía como una persona diferente. La habitación, antes una cámara de tortura psicológica, ahora era un escenario. Arthur Davis, visiblemente disminuido, hizo sus preguntas con una cautela que bordeaba la sumisión. Sus palabras eran cuidadosamente neutrales, despojadas de toda la malicia anterior. Pero la verdadera fuerza de la deposición no provino de él, sino de Ana. Guiada por las preguntas precisas y tranquilas de la capitana Rostova, Ana contó su historia de nuevo. Esta vez, no había vacilación en su voz. Habló con la claridad y la economía de palabras de un soldado que da un informe de misión. Describió el incidente no en términos de dolor y miedo, aunque estaban implícitos en su relato, sino en términos de fallos observables y consecuencias medibles. La caja de distribución, designada con el número 73B, presentaba corrosión visible en la bisagra inferior y el pestillo de seguridad estaba roto. Esto constituye un fallo de mantenimiento de nivel 1 según los propios protocolos de EnerCorp, que pude obtener a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, declaró, su voz firme. La sala quedó en silencio. Había hecho su propia investigación y estaba usando la jerga de su enemigo en su contra. Luego, bajo la dirección de Rostova, estableció un contraste moral devastador. En el ejército, se nos enseña que el mantenimiento preventivo es una cuestión de vida o muerte. Un vehículo mal mantenido puede fallar en combate. Un arma mal limpiada puede encasquillarse en el momento crítico. La complacencia mata. Se nos exige inspeccionar nuestro equipo diariamente. La negligencia no es una opción, es un abandono del deber. Miró directamente a Davis, cuyos ojos no pudieron sostener su mirada. EnerCorp, una corporación con recursos de miles de millones de dólares, no pudo realizar el mantenimiento básico en una pieza de infraestructura que se encuentra a pocos metros de donde los niños juegan. Eso no es un accidente, es una decisión. Una decisión de priorizar las ganancias sobre la seguridad de las personas a las que se supone que deben servir. Finalmente, habló de su hija, no como una víctima para generar lástima, sino como la razón de su lucha. Mi hija vio a su madre electrocutada. El trauma que EnerCorp le ha infligido es una herida que ningún acuerdo financiero puede curar, pero mi deber como madre y mi deber como soldado es asegurar que los responsables de esa herida rindan cuentas. Es una cuestión de honor. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el suave tecleo del taquígrafo, que esta vez registraba no una historia de victimismo, sino un testimonio de poder. El golpe de gracia no fue emocional, sino sistémico. La capitana Rostova, después de que Ana terminara su testimonio, se dirigió a Davis con la misma calma glacial. Señor Davis, la lesión de la sargento Morales nos llevó a iniciar una revisión preliminar de las prácticas de mantenimiento de EnerCorp, específicamente en áreas que rodean instalaciones federales y viviendas de personal militar. Lo que encontramos es preocupante. Colocó sobre la mesa una pila de documentos de unas 3 pulgadas de grosor, atada con una cinta roja. Este es un compendio de más de 200 quejas de mantenimiento sin resolver presentadas contra EnerCorp en los últimos 5 años, todas dentro de un radio de 5 millas de bases militares, centros de reclutamiento y complejos de viviendas para familias de militares en 3 estados diferentes. Tenemos informes de apagones, subidas de tensión que han dañado equipos sensibles y, como en el caso de la sargento Morales,
múltiples incidentes de infraestructura expuesta y peligrosa. La cara de Arthur Davis había pasado de la palidez a un tono grisáceo. Entendió inmediatamente las implicaciones. Esto ya no era sobre Ana Morales. Rostova continuó, su voz implacable. EnerCorp tiene actualmente contratos federales por valor de $80 millones anuales para suministrar energía a varias instalaciones del Departamento de Defensa. La confiabilidad de esa energía es un asunto de seguridad nacional. Un patrón de negligencia sistémica como el que estos documentos sugieren pone en duda la idoneidad de EnerCorp como contratista federal. La amenaza ya no era un juicio civil. Era la posible pérdida de su negocio más lucrativo y una investigación federal a gran escala que podría llevar a sanciones penales. Rostova dejó que la información se asentara. El Departamento de Defensa ha abierto formalmente una investigación sobre EnerCorp. El caso de la sargento Morales ya no es simplemente una prueba en un caso civil. Ahora es la prueba A en una investigación federal. Le dio un ligero empujón a la pila de documentos sobre la mesa. Estamos, por supuesto, obligados a entregar toda esta evidencia al Departamento de Justicia, a menos que, claro está, EnerCorp demuestre una voluntad inmediata y sustancial de rectificar sus fallos, comenzando por una compensación justa y completa por el daño causado a la sargento Morales y su familia, y la implementación de un nuevo protocolo de inspección y mantenimiento supervisado federalmente. No era una negociación, era un ultimátum. Davis miró los documentos, luego a la capitana Rostova y finalmente a Ana. En sus ojos, por primera vez, vio no a una mujer hispana ni a una víctima. Vio a la sargento Morales, la punta de lanza de una fuerza que nunca anticipó. Una fuerza que ella misma había convocado no con un grito, sino con la silenciosa y tenaz aplicación de su verdadera identidad. La guerra había terminado, y él había perdido. No hubo una celebración victoriosa, ni un momento de júbilo en la sala del tribunal. La victoria, cuando llegó, fue silenciosa y administrativa. EnerCorp aceptó un acuerdo cuyo importe permaneció confidencial, pero que era órdenes de magnitud mayor que su oferta inicial. Más importante aún, se vieron obligados a emitir una disculpa pública y a someterse a las auditorías federales que la capitana Rostova había exigido. Era una capitulación total. Para Ana, sin embargo, el dinero y la disculpa eran meros epílogos de la verdadera victoria. La verdadera victoria había ocurrido en el momento en que decidió luchar, no como la víctima que ellos querían que fuera, sino como el soldado que era. El final de la historia no tuvo lugar en una sala de conferencias ni en un despacho de abogados, sino en el patio trasero de su pequeño apartamento, en una tarde soleada de primavera. Sofía, que durante meses había sido una sombra silenciosa y temerosa, corría por el césped, persiguiendo una mariposa monarca con una risa que Ana no había oído en mucho tiempo. Era un sonido más valioso que cualquier acuerdo. Ana la observaba desde los escalones del porche, una taza de café caliente entre las manos. La tensión que había anidado en sus hombros durante casi un año finalmente se había disipado. La cicatriz de su brazo seguía allí, un recordatorio permanente, pero ya no la sentía como una marca de vergüenza, sino como una medalla ganada en una guerra diferente, una guerra librada en pasillos estériles y salas sin ventanas, contra un enemigo de trajes caros y arrogancia sistémica. Había enfrentado un sistema diseñado para ignorarla, para minimizarla, para comprar su silencio, un sistema que la había prejuzgado por su género, su etnia y su clase social, y lo había desmantelado, no con rabia explosiva, sino con una disciplina tranquila y una comprensión estratégica de su propio poder. Había obligado a ese sistema a mirarla, a verla de verdad, no como la pobre mujer que fue electrocutada, sino como la sargento Ana Morales, una mujer que entendía la naturaleza del deber, el honor y la lucha. Sofía se acercó corriendo y se acurrucó a su lado, señalando la mariposa que ahora descansaba sobre una flor. «Mira, mami, no tiene miedo». Ana rodeó a su hija con el brazo,
sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. No, mi amor, susurró, más para sí misma que para la niña. Ya no. La paz que sentía no era la ausencia de lucha, sino el resultado de ella. Era una paz ganada a pulso, una tranquila y empoderadora dignidad que nadie podría volver a arrebatarle.